8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 10 minutos ya. En nuestros estudios nos acompaña el general Luis Altamirano, comandante en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, general Altamirano? Qué gusto tenerle acá. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República está atravesando un escenario político complicado con amenaza a juicio político en la Asamblea Nacional y también con movilizaciones que buscan recordarle al gobierno los incumplimientos que él ha tenido con algunos sectores y también con las mujeres. ¿Cómo se debería interpretar este momento y el rol que deberían cumplir las Fuerzas Armadas? Cuando comenzaron en la Asamblea Nacional a analizar el caso, hubo una reunión de los generales y de los almirantes para analizar la situación. En los últimos cambios de gobierno, cuando teníamos esa inestabilidad, las Fuerzas Armadas jugaban un rol definitorio, digámoslo así, y ahora se ve que ese rol como que se ha traspasado a la Policía Nacional, que es la institución que más respaldo le ha ofrecido al presidente de la República. Escuchábamos la semana pasada nomás al ministro del Interior decir que están 60,000 efectivos de la Policía Nacional listos para defender el orden constitucional, porque esa, dijo, era su principal tarea. ¿Cómo analizar esta situación desde el punto de vista del rol que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en este momento de crisis? Licenia, buenos días. De igual forma, un saludo para Alexis y un saludo para todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación. Quisiera realizar primero un preámbulo que creo que es importante. El juicio político debe entenderse, y esto históricamente, no solo en nuestro país, sino como un mecanismo de gobernabilidad en el mundo, es un juicio de confianza. Lastimosamente en el país, debido a las situaciones que nosotros vivimos, especialmente durante 10 años donde tuvimos 7 presidentes, se tuvo que incluir una serie de tipos penales de tal forma de no dejar muy abierta la puerta, que sí existe, por ejemplo, en constituciones de varios países latinoamericanos y de los propios de Estados Unidos, a la destitución de un presidente. Y estos tipos penales lo que hace es realmente difícil, en el caso que se presente una solicitud para destitución del presidente, si los hechos que se señalan no están empatados exactamente con los cargos. Esto es importante hacer notar, porque no vamos a recordar la historia. Tuvimos 3 presidentes cuyas causales jamás fueron comprobadas. En ese marco se construye la Constitución del 2008 para evitar justamente un libertinaje, digamos así, en la destitución del primer mandatario, y se establece este tipo de reglas que ya están en el campo jurídico y constitucional. De igual forma, en la Constitución del 98 se eliminó, digamos, estaba presente la figura de que las Fuerzas Armadas podían actuar como garantes del ordenamiento jurídico. Yo creo que fue una evolución muy importante el haber sacado este aspecto de la Constitución, porque son las instancias políticas las que tienen que resolver los problemas y las crisis que se dan en este campo. Y la Constitución del 2008 establece de forma muy clara cuáles son las misiones que tienen las Fuerzas Armadas y las misiones que le corresponde a la policía. Los pronunciamientos que se realizó la semana anterior en la ceremonia de la Policía Nacional por parte del comandante general de policía, a mí me parecen extremadamente riesgosos, porque no le corresponde al comandante decir que van a defender la democracia. Lo primero que yo le diría es que tiene que defender a los ciudadanos de la creciente ola de violencia que estamos viviendo y que es imparable. Son las autoridades políticas, ya sea de la cartera del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, quienes pueden hacer el ejercicio de este tipo de pronunciamientos, entendiéndose que los mismos están dentro del campo político. Sin embargo, también me preocupa que un consejo ampliado de generales y almirantes, que normalmente tiene carácter reservado, se publicita a la prensa indicando uno de los elementos que fueron tratados en el orden del día. Normalmente este tipo de organismos se reúne cada 3, 4 meses, no es normal, no es muy continuo, pero publicitar esto... Pero son reuniones reservadas, general. Claro, es tratar de dar un mensaje subliminal sobre cuál podría ser la posición de las Fuerzas Armadas. Claro. Y a mí me parece muy equivocado esto, porque si bien es cierto, estamos atravesando una degradación no solo en los aspectos de seguridad y también en la resolución de los conflictos políticos, es como buscar dar pasos hacia atrás.
Pero hay que recordar que ese ordenamiento jurídico, con la Constitución del 2008, fue totalmente cambiado. Y hay que recordar también que los delitos contra la seguridad del Estado, o seguridad pública, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal, son muy claras en el caso de la interferencia que se pueda dar a las instituciones del Estado en cuanto a respeto a la Constitución y en cuanto de igual forma a los gobernantes, porque recordemos que el delito de rebelión no solo es el delito de rebelión para desconocer el orden jurídico, el orden constitucional, el derrocamiento de un gobierno, sino entre los elementos agravantes que pueden estar ahí es el desconocimiento también que tiene la Asamblea como primer poder del Estado. Y lo describe claramente el Código Orgánico Integral Penal. Por eso me parece riesgoso jugar a la política cuando las instituciones de seguridad, yo creo que tienen que dedicarse a lo que les corresponde. Mire, solo un dato. Tenemos un aumento entre homicidios, asesinatos, femicidios y sicariatos, comparado en relación a los datos del 2022 hasta finales de febrero, del 50%. Hemos pasado de 600, entre homicidios y todo lo que acabo de describir, a 930. Entonces estamos en una situación en donde no podemos revertir esta tendencia. Es una situación grave. En cuanto a delitos de la propiedad, casi se mantienen, pero hay la señales, situación general, es grave. Le pregunto esto porque yo en el comentario lo mencionaba. De las tantas veces que hemos conversado con usted, con el general Mantilla, que siempre tienen la gentileza de aceptar nuestras invitaciones, hay algo que a mí siempre me queda de los diálogos anteriores con ustedes, y es, no hay un plan estratégico de seguridad. Seguimos sin tener ese plan estratégico de seguridad. Le pregunto, ¿qué tan necesario es que lo tengamos? Porque hemos vivido 2 años del ofrecimiento, de la oferta, del anuncio. El último fue, vamos a destinar 3.000 millones de dólares para seguridad. Pero entre el vamos a y que se concrete, pasa lo que usted nos acaba de decir. Que la violencia crece, que los homicidios crecen, que los robos crecen, que la inseguridad crece. Porque además tenemos un Estado que está cruzado de brazos esperando, digamos, la buena voluntad del gobierno para que se ponga a trabajar. Hay un secretario de seguridad que es el señor Diego Ordóñez, que yo no sé finalmente a qué se dedica. Es vocero del presidente, es ministro de gobierno, ¿qué hace? O sea, ¿qué rol debería tener además un secretario de seguridad? Pero la pregunta fundamental es, finalmente, ¿hay un plan de seguridad en Ecuador o no? Alexis, si me permite complementar algún aspecto de lo que dije anteriormente y con los comentarios que se acaban de realizar. Me preocupa el hecho justamente cuando yo había mencionado de tipos penales específicos para poder enjuiciar al presidente. Si no tuviésemos estos tipos penales, es evidente que hay suspicacias, como ciudadano le digo, de ciertas incorrecciones en la conducta del presidente de la República. Cuando usted tiene, en el caso Encuentro, la vinculación de altos funcionarios gestionando cargos públicos en relaciones con personas muy cercanas a su gobierno y especialmente su familiar directo, genera suspicacias de la probidad del primer mandatario. Entonces, cuando hablamos de un juicio político, hablamos de un juicio de confianza. Si puede seguir depositado en manos de esta persona la conducción del gobierno. Cuando hablamos del caso León de Troya, también genera suspicacias el hecho de que una investigación de policía, que se usa inclusive para situaciones de carácter doméstico, interno, de rivalidades que podría existir entre miembros de la institución, pero que posteriormente esta propia investigación se detiene, con órdenes superiores que han sido colocadas no solo en este informe, sino también expresadas en la prensa. Entonces sí genera una serie de dudas de cuál ha sido la participación, ya sea en una, que me parece una omisión dolosa, de impedir de que este proceso de investigación continúe y dé los resultados que todos esperábamos. Por decir algo que he mencionado en algunos ambientes, si hubiese sido Juan Pueblo y Pedro Páramo los que estaban dentro de ese informe, yo le aseguro que el presidente hubiese dicho vamos hasta las últimas consecuencias, pero no son ellos, son personas con nombre y apellido. Muy cercanas al gobierno. Muy cercanas al gobierno. Entonces, guardemos la objetividad. Ahora, también es cierto que dentro de todo este proceso de investigaciones se involucran a funcionarios de varios gobiernos. Lo importante para la ciudadanía, yo creo, para
Yo no digo para devolverle la paz y tranquilidad, porque eso pasa por otros elementos. La gente no come de política fiscal, la gente no come de solución de crisis política, ni la disminución del nivel de conflictividad de los actores políticos. Pasa por otros elementos. Ahora, en relación a lo que usted menciona, Alexis, de la pregunta, puede hasta existir un plan de seguridad. No creo que no exista. Lo que no existe es una visión mucho más amplia e integral del tratamiento del tema de la seguridad. Eso, para mí, creo que es el elemento fundamental, porque seguimos en una situación en donde vemos una tendencia que se vuelve irreversible. Entonces, hay que trabajar en un marco mucho más amplio. Hoy tenemos un nuevo estado de excepción en Esmeraldas. Y hubo un militar asesinado así es. en medio del estado de excepción. ¿Qué es lo que tenemos? Más de lo mismo. Es necesario ver el problema no solo en lo operativo, sino también ver el problema en lo político y estratégico. En lo operativo es necesario modificar las estrategias en términos de contar con estructuras ampliadas, es decir, lo que se conoce militarmente estados mayores ampliados en zonas en donde existen altos niveles de violencia, en donde en estos participen no solo la Policía Nacional, articulados a las Fuerzas Armadas, sino otros ejes fundamentales con la finalidad de ir reconstruyendo progresivamente el tejido social, porque uno de los problemas graves que tenemos en el país es una cultura ciudadana, y esta cultura ciudadana afecta la seguridad ciudadana, porque es el hecho de que como yo creo que sí cumplo la ley, pero el otro no cumple la ley, a la final termino con la lógica que yo por qué también voy a cumplir la ley. Fíjese lo que circuló este fin de semana, órdenes. que yo lo mencionaba en el comentario también, la foto de un menor de 14, 15 años detenido en un robo armado y que formaría ya parte de estas células criminales en la provincia de Los Ríos. A propósito de lo que usted decía, general, el tema del tejido social. O sea, tampoco, y nos ha dicho aquí, por ejemplo, Juanita Francis, que es una activista, mujer, esmeraldeña, no es cuestión de ir y llenar las calles de esmeraldas de militares o de policías, si es que desde lo más elemental, o sea, servicios como agua potable, alcantarillado, si es que salud, educación no mejoran, el tema tampoco mejora. Exactamente, entonces se requiere una intervención de naturaleza integral, y esto requiere poner las prioridades en otras áreas. Mire, usted me mencionaba, por ejemplo, de las declaraciones del ministro de Finanzas, Economía y Finanzas. Yo le puedo decir que las declaraciones son medias verdades, y las medias verdades son mentiras. ¿A qué se refiere usted específicamente? Mire, le voy a poner así datos en crudo. Lo que dijo, 3.000 millones para el tema de seguridad. Bueno, si usted revisa el presupuesto del año 2022, la planificación de ese presupuesto estaba alrededor de 3.000 millones de dólares para seguridad. El problema es cómo está estructurado ese presupuesto, porque existen elementos que con las políticas que se siguen diseñando siguen agravando este problema de escasez de recursos. Ahora, ¿esos 3.000 millones son de inversión o son para pago de sueldos? Exactamente. Si en la Policía Nacional tenemos un 94.5% de carga en egresos de personal, porque no solo son sueldos, hay una serie de obligaciones de personal que tienen que ver con prestaciones sociales, procesos de desvinculación, hay servidores públicos, etcétera, hay indemnizaciones, hay procesos legales. Pero si seguimos con esta estructura, ¿hacia dónde vamos a llegar? Y el año anterior, de los 17 millones de dólares que fueron asignados al Ministerio del Interior para gastos de inversión, se ejecutó 0%. Y alguien me puede decir, no, es que lo que pasa es que estaba comprometido. El comprometido era 0. Si todos los procesos se cayeron. Aquí hay ineficiencia de gestión. Entonces este año el valor que tiene el Ministerio del Interior para proyectos de inversión es de 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. El presupuesto de la Policía Nacional, que fue planificado para este año, es igual al presupuesto que se codificó al final del año, es decir, con las pequeñas modificaciones. Exactamente igual. Y va a haber modificaciones en el año, entiendo, porque el sistema de planificación del Estado es tan malo que no prevén los gastos que van a tener en el futuro. Inclusive no está presupuestado en los egresos de personal, porque he revisado, la inclusión de los nuevos policías, que aquí hemos mencionado que no es... 10.000 nuevos oficiales o 10.000 nuevos efectivos, dice el ministro de los Cementos. 10.000 en un año. ¿Cuánto le cuesta eso al país? 10.000 cuesta 200 millones de dólares al año, si tiene un año fiscal completo, ¿no? Una cosa, ya cuando se gradúen sacaremos...
El problema es que este tipo de medidas no están trabajadas en un sentido de eficiencia. Y es porque no se hace un razonamiento, yo le digo, muy amplio, no solo desde el pedido que hace el Ministerio del Interior. La función de un gobernante es tener una mirada holística, es tener una mirada integral. Si a mí un ministro del Interior me dice, mire, yo necesito 30.000 policías, yo me siento en un staff. Y lo primero que le preguntaría al ministro de Finanzas, ¿cuánto nos cuesta esto? Y si yo soy un empresario en una empresa, le digo, bueno, esta alternativa, ¿cuáles son las otras alternativas en términos de costo-beneficio? Y ver el programa integral si estoy en una empresa. Pero como es el Estado, y el bolsillo del Estado es de los ecuatorianos, y yo me voy después de 2 años, poco me importa dejar una situación estructural que es gravísima. Porque no estamos hablando de algo que mañana se revierte con facilidad, porque hay derechos adquiridos en el momento que usted obtiene una relación de dependencia como servidor policial. Y estamos viendo que de ese 94.5% de egresos de personal, a eso súmele que apenas hay 4% para gastos operativos. Y 1% que maneja la policía en bienes de capital. Porque aquí hay una cosa un poco extraña. El Ministerio del Interior maneja gran parte de los proyectos de inversión, 40 millones, y la Policía Nacional tiene un presupuesto aproximado entre 13 y 15 millones al año para bienes de capital. Es decir, no tenemos capacidad de inversión en tecnología, en recursos materiales y automóviles, sistemas de comunicación, en los equipamientos que merece la policía por el trabajo que deben desarrollar. Ni para la compra de este tipo de armamento Claro. no letal que supuestamente se utiliza para contener la protesta social. Ahí no han adquirido más Bueno, elementos de entiendo estos. que todos estos son elementos de necesidad que tiene la Policía Nacional en el cumplimiento de su misión. Pero lo que estamos viendo es una institución que está paralizada. Que no es eficiente. O sea, el estado de las UPC, vámonos a las cosas también más básicas, general. O sea, ver las unidades de policía comunitarias abandonadas, despintadas. Aquí el propio general Mantilla, que yo recurro a él en estos casos porque estamos hablando de la policía. Y él decía, no, aquí, qué vergüenza ver las UPC protegidas con vallas, con costales de arena. Ver lo que le pasó a la policía Verónica Songor en Guayaquil, o sea, una policía abandonada, sola, a la que 10 delincuentes le acribillaron a balazos. Entonces, Sí. la eficiencia de esa institución, ¿de qué depende? Mira, lo que pasa es que en el país construimos una serie de narrativas y todo depende de los periodos que vivimos. El gobierno de Moreno, le digo, fue el gobierno que menos recursos entregó al sector seguridad. Pero recuerde que en ese tiempo se hablaba de que estamos reinstitucionalizando la seguridad. El discurso era bonito. Pero la misma en Fuerzas policía Armadas, construyó de en la María entrega Paula de Roma una recursos, las imagen. Fuerzas Armadas durante esos 4 años fue los más bajos de los últimos 17 años. Y eso le digo en números. De los últimos 17 años. Sí, el más bajo. Es más, si usted sumara todo el gasto de inversión del gobierno de Moreno, podría encontrarse con el equivalente del gobierno anterior en un solo año, en gasto de inversión. Periodos donde se dio fuertes elementos de inversión. Lo propio pasó en la Policía Nacional. Entonces, una cosa es lo que se dice en el discurso, y ¿Qué es lo otra que está cosa es lo pasando que ahora? evidencian las cifras. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque también le hemos escuchado al presidente decir vamos a, y con el vamos y casi 2 años. Bueno, en Fuerzas Armadas, porque uno tiene que analizar más allá del planificado, tiene que analizar el ejecutado. Y no solo es importante el gasto de inversión, sino el gasto general, lo que se conoce como los gastos corrientes. En Fuerzas Armadas se ha recobrado en algo, estamos hablando un valor alrededor de los 100 millones de dólares. Pero mire, si la Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior el año anterior, este año fiscal que acaba de cerrar, ejecutó 0. Entonces, ¿qué más explicación tenemos en la incapacidad que tiene la Policía Nacional de atender los requerimientos, más allá de una serie de problemas internos? Porque cuando hablamos de eficiencia, Alexis, el funcionario público tiene que pensar que el bolsillo del Estado no es infinito. O sea, ¿cómo es posible que pensemos en una cantidad exorbitante de policías? Yo le escucho al ministro de Finanzas decir que la ONU recomienda. ¿Por qué nos miento? Primero, no hay una recomendación tácita de la ONU. Si uno compara, por ejemplo, el nivel de policía que tiene Colombia en relación al nivel de policía que tiene el Ecuador, usted encontrará que en Colombia estamos hablando de aproximadamente 178.000 policías en un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, 1.400.000,
y de 51 millones de habitantes. Claro. No recuerdo, estamos hablando de una tasa aproximada de 3.7. Nosotros estamos hablando de un país de 18 millones de habitantes donde ya tenemos 52.000 policías y tenemos otros cuerpos de seguridad adicionales que se funcionan a través de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces es necesario trabajar en una verdadera articulación de todos estos elementos. Pero eficiencia no es tener el teniente sociólogo que le he mencionado, que mañana vamos a tener el teniente antropólogo, porque así nos mencionó un ministro, sin darnos cuenta que estos trabajos no demandan grado. Entonces hay que ser eficiente. Porque yo no necesito mañana que el teniente sea capitán, el capitán mayor. Yo necesito generar un plan de carrera para servidores públicos cuyos costos son mucho más baratos e inclusive cuyas obligaciones en términos de seguridad social por la disminución de factores de riesgo podría estar en otro tipo de dependencia. Pero fíjese, general... Entonces, eso es trabajar con eficiencia, y le digo, si fuese mi empresa, que a mí me cuesta en el bolsillo, yo pensara en todas estas alternativas. En medio de esa discusión que usted nos la ha planteado sobre el tema de qué tan eficiente es la policía o el Ministerio del Interior para ejecutar los recursos que tiene ahí, quieren abrir una universidad. Ya se empezó a hablar sobre la Universidad de la Policía, fue un ofrecimiento de Patricio Carrillo. También cae mucho en esto de la construcción de narrativas políticas como para tratar de contentar ciertas aspiraciones que tienen en las instituciones, pero que a los ciudadanos en este momento les plantea la inquietud. O sea, si tenemos un país que está tan inseguro y una policía que no es eficiente, ¿cuánto va a aportar a esa eficiencia el en este momento empezar de cero y construir una universidad policial? Bueno, en primer lugar se ha mencionado el hecho de que se tiene que tener un respaldo de naturaleza universitaria, especialmente para los oficiales de policía y de carácter tecnológico para el personal de línea. Pero esto se puede hacer lo que se ha hecho en muchos países, porque aquí se quiere copiar modelos que en un momento determinado pudieron ser útiles, pero que después perdieron su rumbo. La Universidad de Fuerzas Armadas, anteriormente denominada exclusivamente ESPE, tenía un objetivo concreto, pero se perdió en el camino, porque no es la responsabilidad de una fuerza militar brindar educación superior. Entonces tiene ahora desde carreras de educación parvularia, cuando debiera estar orientada exclusivamente a elementos de carácter técnicos, científicos, tecnológicos o áreas que estén relacionadas al ámbito de la seguridad. ¿Cierto? Eso es lo lógico, porque no le corresponde. Usted no va a encontrar esto en el mundo. Usted lo que va a encontrar es universidades de defensa, centros de estudio, academias de defensa abiertas al público en estudios exclusivamente orientados a esa área. En cuanto a la Policía Nacional, ¿qué es lo que se puede hacer? Tomen modelos que existen en otros países como Brasil o como Chile. Cooperación con universidades. Dele la característica, porque eso es algo que yo he discutido mucho. Dele la condición de instituto de educación superior a la escuela de policía, a las escuelas de formación, a la escuela militar. Esto se hace, por ejemplo, en Chile. Esto se hace en Brasil. Usted cuando estudia en Brasil, en la Academia Militar de las Agujas Negras, que se conoce, que es la Academia del Ejército, solo para ponerle un caso, usted se gradúa con el título de licenciado. Dice, ¿avalado por quién? Avalado por nosotros. Reduce procesos de burocracia, le permite tener una libertad para usted determinar contenidos, a pesar que los marcos que se están utilizando ahora no es que una universidad le ofrece y usted no dice nada, usted es el cliente y usted construye el currículum. Entonces aquí se crea una serie de narrativas. Pensemos en eficiencia. O sea, yo les invito a pensar a todas las personas que hacen estas propuestas, que se saquen el uniforme un momento y comiencen a pensar como ciudadanos. Ciudadanos comunes. ¿Qué nos sale más barato para el país? Porque le digo, y no pienso ahora así, he tenido siempre estas lógicas de buscar eficiencia en los procesos y de cuestionar algunos procesos que históricamente se nos venden como los más correctos. Pero eso es la evolución, ir cambiando. Yo recibo mensajes a diario que hablan del rol de las Fuerzas Armadas en esta crisis política. Digo, bueno, por favor, aquí no hay ningún rol. Aquí lo que les corresponde a las instituciones del orden es eso, mantener el orden. ¿Hay salidas constitucionales a la crisis? Sí. ¿Desde cuáles? La propia de que se pueda
generar un acuerdo entre las varias agrupaciones políticas, el gobierno nacional, y generar un espacio, un diálogo para que el gobierno pueda continuar en sus políticas. Puede ser eso una salida. Las otras salidas están en el artículo 129, está en el artículo 130, está en el artículo 148, que no creo que es lo más adecuado. Yo no creo que el presidente tenga el capital político para una muerte cruzada. Legalmente le posibilitaría, utilizando el segundo inciso de una grave crisis política o conmoción interna, pero en términos del nivel de aceptación, y no por las amenazas que ha hecho la CONAIE, que tampoco estoy de acuerdo, porque aquí se puede dar una conmoción social que puede provenir de varios sectores. Entonces, son salidas que existen. Pero las Fuerzas Armadas, General Altamirano, y la Policía Nacional deberían respetar cualquiera de esas salidas institucionales y constitucionales que están allí. Y no tomar partido como aparentemente se ve que está comenzando a suceder con la Policía Nacional, por ejemplo. Y si no se produce esta salida institucional o constitucional, y esto genera malestar en el pueblo posteriormente, en el corto, mediano plazo, ¿allí qué debe pasar con la posición de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? Bajo ningún concepto tienen que tomar partido. Tienen que sujetarse al cumplimiento de la misión. Esperemos que las situaciones se resuelvan dentro del ámbito que señala la propia Constitución, sea cualquiera que sea la salida que se dé. Pero no se puede dar estos mensajes, porque es como tácitamente decir, me constituyo en garante de la continuidad de un gobierno. No, esa no es la función que tienen ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Por eso le digo, no me parece lo más adecuado que los funcionarios políticos que están al frente de estas dos carteras hayan permitido, por un lado, que se dé un discurso público en donde se adjudican misiones que no corresponden a la Policía Nacional, o que se publicite una reunión en donde lógicamente tiene que tratarse, pero desde el punto de vista de la seguridad y el trabajo complementario que tiene que realizar las Fuerzas Armadas frente a una situación de una conflictividad interna que pueda producirse niveles de violencia y en donde se pueda establecer un estado de excepción. Pero el análisis no puede ir más allá de eso, no se puede tomar partido, sería una involución el pensar de que tenemos este mesianismo, ¿no?, de ser responsables de la existencia del Estado. General, yo le quiero plantear dos preguntas que son más políticas que otra cosa, pero usted ya también está metido en el debate político y aporta muchísimo desde su conocimiento, su experiencia y su trayectoria como general de las Fuerzas Armadas en el debate público. Pero hay dos cosas que a mí me llaman profundamente la atención, históricamente, la una, y la otra es parte de la historia actual. La primera es, ¿qué tanto influye la embajada americana en contextos como estos? O sea, hubo casos en que el embajador o embajadora estadounidense llamaba al Ministerio de Defensa o al comandante general y les decía, hay que retirar el apoyo a Bucaram, hay que retirar el apoyo a Gutiérrez, o hay que retirar el apoyo a Mawad, hay que hacerlo. Pregunta uno, esta es histórica, ¿no? Porque la embajada juega un rol, y todos lo sabemos, muy importante, y en este contexto más todavía, con un embajador que ha dicho que aquí hay narcogenerales refiriéndose a la policía, que hay narcojueces, y que de alguna forma ha marcado la agenda. Esa es la una. Y la otra, es más actual, a propósito de una declaración que acabo de ver, han subido, de un periodista aquí en el país. ¿Hay en serio tanto miedo de que el correísmo, como les llaman, regrese al poder? O sea, no sé si en las filas de las Fuerzas Armadas, si usted con la gente que ha escuchado en la calle, etcétera, hay tanto miedo de que el correísmo, a través de cualquiera de sus figuras, no es necesariamente Correa, regresen al poder. Porque digo, es parte también del juego democrático. Bucaram puede ser candidato, Borja puede ser candidato, quien quiera puede ser candidato, incluido la opción de la Revolución Ciudadana, que podría poner cualquier candidato también. Mire, en relación a la primera interrogante, los países actúan en base a sus intereses. Y es lógicamente que los Estados Unidos es un jugador global.
Y en este sentido pueden decidir una postura frente a un determinado gobierno. De hecho, lo han hecho en la historia. Yo no le puedo decir cuál ha sido el nivel de incidencia en los procesos políticos que ha vivido el país, especialmente los que usted acaba de señalar, desde la caída de Bucarán, la caída de Maguad, posteriormente la de Lucio Gutiérrez, no le podría decir. Pero los países actúan en función de sus intereses. Y en eso el Ecuador tiene que actuar de igual forma de acuerdo a sus intereses. Es como primer punto. El segundo punto, hay que respetar las reglas del juego democrático, más allá de cualquiera que pueda ser la opción. Las reglas del juego democrático lo que permiten es ir reconstruyendo y devolviendo una institucionalidad que se encuentra mermada en todos los órdenes. Aquí no se puede excluir a adversario político. Este es un proceso que tiene que ser ganado en la arena política, utilizando herramientas de carácter democráticas. Entonces, yo le decía, aquí hay un problema de cultura ciudadana bien grave, y esto es un fenómeno en Latinoamérica, y la expresión más fuerte de esta falta de cultura ciudadana es inclusive el desprecio a la propia vida. Mire usted las redes sociales sobre los problemas de seguridad, en términos de los delincuentes, que a muchos se los califica casi como piltrafas humanas. Este es el resultado de una sociedad en donde, desde ambientes tan micros, en donde la igualdad nos hace mal. Porque cuando tenemos que hacer, y yo le decía porque asistí a una conferencia muy interesante, en donde yo tengo que hacer una fila o la cola que hacemos en el banco y hay gente que se mete, porque no quiero ser igual al otro. Entonces, esta es una cultura que nos hace daño, porque a la final lo que retira es confianza, credibilidad en el otro. O sea, como yo le decía, bueno, si yo creo en la ley, pero yo pienso que los otros no creen en la ley, termino yo decidiendo no respetar la ley. Y eso es lo grave. No podemos tampoco hacernos, como se dice vulgarmente, sin traer palabras bíblicas, pero no podemos tampoco dejar de ver, porque aquí el problema del país es que vemos la paja en el ojo ajeno, pero tampoco vemos la viga en el propio. Así es. Aquí ha habido una serie de problemas que ha tenido el país, de una serie de incorrecciones que han existido en varios gobiernos. O sea, yo creo que lo que se tiene que hacer en el país es trabajar fundamentalmente, hay un área fundamental que he mencionado, es trabajar en educación, sin tendencia política, generar nuevamente estos valores ciudadanos. Los gobiernos autónomos descentralizados, trabajar en espacios ciudadanos, no encerrarnos en urbanizaciones. En las propias urbanizaciones ni siquiera hay comunidad. Es sálvese quien pueda. Yo vivo lo mío. No somos solidarios. Mire, le voy a contar algo que puede ser interesante. Cuando era comandante general del ejército, hice una propuesta durante la pandemia, 2 veces y con oficio, y los tengo, de que podamos aportar por grados un porcentaje de nuestro salario durante unos 6 meses. Créame que esto fue rechazado totalmente de todos los niveles. Y yo les decía, y en mis recorridos les decía a mis soldados, señores, somos bendecidos, porque primero tenemos un trabajo que hacer que es importante. Muchos no lo tienen en este momento. Tenemos pan sobre nuestra mesa. Y les decía, levante la mano, ¿quién de sus familias está pasando hambre este momento? Ese concepto de solidaridad, ¿sabe cómo se entendió? No le voy a decir la persona que me dijo, alto funcionario. Dijo, sí, vamos a donar, ¿para qué? Para que otras personas malgasten y se lleven. Ahí viene el concepto que le digo. Yo creo en la ley, pero yo no creo que los otros creen, entonces a la final, yo tampoco respeto la ley. A la final, en este ejemplo que le pongo, ¿cuál es? Yo quiero ser solidario, pero sé que los otros no son solidarios, entonces a la final yo no voy a ser solidario. Seamos más ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental en el país. El país no se construye de acusaciones, el país se construye de propuestas innovadoras, creativas, responsables, no solo con el hoy, sino responsables con el futuro, con las generaciones que van a venir. Por eso estamos frente a una situación, yo digo, gravísima, gravísima, porque nos hemos olvidado que el juicio político es una herramienta para determinar la confianza cuando se ha perdido
la confianza en un mandatario. Si no tuviésemos estos tipos penales tan amarrados como hay en la actualidad, con toda seguridad le digo, hay causales muy claras y evidentes de entorpecimiento a la función judicial en una investigación que, como le decía, con estos ejemplos de estos nombres, sí hubiese llegado a las últimas consecuencias si no volvía al círculo cercano del presidente. O sea, quitemos los nombres. Aquí es muy difícil guardar objetividad en la política, ¿no? Y si me permite, no sé, ponerle un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la India un año. Tuve una profesora pakistaní que nos puso un ejemplo, le digo, muy interesante sobre el análisis de problemas políticos y sociales. Si usted tiene un accidente en una vía, una es la versión de la persona que estaba en el vehículo, otra la versión de la persona que estaba en la esquina, la persona que estaba viendo desde la ventana, la persona que cruzaba la calle. Podemos tener versiones diferentes, pero lo que no puede decir nadie es que aquí no existió un accidente. Aquí nadie puede decir, más allá de todo este debate que se ha hecho en torno a un proceso de elaboración de un informe, en donde también ha existido cosas que salen fuera de cualquier lógica, el asunto de traición a la patria o posteriormente declaraciones que se hacen sobre incapacidad mental, pero nadie puede decir que aquí existen elementos que generan una duda razonable sobre la actuación del primer mandatario en un proceso de investigación en donde por omisión de naturaleza dolosa de ser comprobado, el primer mandatario incidió para que un proceso de investigación no llegue a su feliz término. Muy bien. Muy claro. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias, general. A usted, Licenia. Muchas gracias, Alexis. Muy amable. 8:46 en Punto Noticias. Una brevísima pausa. Ya regresamos.